Y ahora sí, paso a tener el gusto de presentar a la doctora María Carla Zimmerman, quien es directora del Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina. Allí también se desempeña como profesora titular con dedicación exclusiva de esa facultad. Ella es bioquímica, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNE, perdón, y doctora en farmacología de la Universidad de Tulane, Luisiana, Estados Unidos. Ha obtenido allí una formación inicial en investigación básica en farmacología y oncología. Y actualmente, dentro de sus líneas de investigación, realiza estudios de ancestría biogeográfica en la provincia de Corrientes para uso en identificación humana. También se dedica a estudios de incidencia de cáncer hereditario en la región NEA. En este momento tendremos el gusto de escucharla en su charla titulada Estudios de ancestría para el análisis forense de perfiles genéticos. También si tienen la oportunidad de estar en Corrientes, les recomiendo conocer este laboratorio de medicina genómica que es un lujo para la Facultad de Medicina y para la universidad. Gracias, Carla. Un gusto recibirte. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias Laura y Sebastián por la invitación. Bueno, para mí es un honor compartir este espacio, sobre todo después de haber escuchado las presentaciones de los otros disertantes. Bueno, así que bueno, desde ya muy agradecida. Voy a compartir entonces la presentación. Dale, te vamos ayudando si... Estamos llegando a Ahí la hora de la se cena, ve muy entonces... bien. Se ve muy bien y Bueno, queda nomás que perfecto. lo compartas. Bien, El modo presentación. sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Te escuchamos. Bueno, bien, sí, el tema que voy a desarrollar entonces es la ancestría biogeográfica, que es lo que estamos desarrollando nosotros como investigación en el Laboratorio de Medicina Genómica en la Facultad de Medicina. Y bueno, yo también formo parte del Instituto IKIVA, bueno, donde Laura también es parte de eso y muchos investigadores, ¿verdad? Bueno, antes que nada, de empezar, digamos, quiero contarles un poco en qué consiste el laboratorio. Es un laboratorio muy nuevo, tiene aproximadamente 6, 7 años desde que comenzamos a trabajar. Previo a eso, estuvo en construcción mucho tiempo. No tanto, digamos, pero 2 o 3 años estuvimos en la construcción del laboratorio que inició principalmente con un espacio relativamente pequeño, o sea, teníamos una oficina y un laboratorio integrado. Y bueno, a medida que yo fui consiguiendo subsidios, pudimos ir agrandando el lugar, gracias además también a la ayuda del entonces decano de la Facultad de Medicina, el doctor La Rosa, que nos fue cediendo espacios para poder ir agrandándonos. Uno de los momentos claves del laboratorio fue alrededor de 2015, cuando a mí me designan, digamos, para que la investigación que yo hacía en ese momento y las técnicas que yo utilizaba, las pueda utilizar en la parte de genética forense, porque hasta ese momento todas las muestras para análisis forense genético se derivaban a Buenos Aires o a la provincia del Chaco. Así que bueno, en ese momento yo asumí esa responsabilidad. Realmente hoy en día no me arrepiento porque me apasiona la genética forense, me parece un área sumamente interesante, además de que es un desafío día a día porque cada caso es una investigación prácticamente para resolverlo. Y bueno, ya les cuento que comenzamos con un espacio muy chico. Hoy, por las características que tiene que tener el laboratorio forense, tiene que estar completamente compartimentalizado para analizar las muestras y para procesar las muestras. Entonces, bueno, es un laboratorio que pasamos de tener aproximadamente 35 a 40 metros cuadrados a tener 120 metros cuadrados. Acá pueden ver, también hay un espacio de oficina muy grande porque ya van a ver a lo largo de la charla que gran parte de la genética ocurre en la mesada, pero yo diría que cada vez más
ocurre en la computadora, porque necesitamos analizar esa gran cantidad de datos que sacamos de la mesada. Bueno, acá como tema de color, digamos, tenemos muchas visitas de otros investigadores. A veces realizamos reuniones también con otros institutos o personas que quieren venir a conocer el laboratorio, a ver qué hacemos, en qué podemos ayudar ¿verdad? En sus trabajos. Y bueno, y el equipamiento que tenemos realmente es un equipamiento de última generación. Contamos con dos secuenciadores, un secuenciador capilar, que es el que usamos en genética forense, porque hasta hoy es el estándar mundial, aunque sabemos que en poco tiempo, tal vez 10 años, esa tecnología va a pasar a ser secundaria, porque ya la secuenciación masiva, el NGS, nos viene corriendo atrás, ¿verdad? Bueno, acá no sé si ven mi cursor, pero este cuadradito chiquitito, pequeño, digamos, es un secuenciador NGS que es pequeño porque puede secuenciar muestras que no son tan grandes, o sea, no podemos secuenciar un genoma humano completo, pero sí podemos secuenciar un genoma mitocondrial completo. Y podemos hacer paneles de genes pequeños. Y bueno, ahí está parte de nuestro trabajo como transferencia, como decía hoy el doctor Zurita, muy interesante, eh, que lo bueno, digamos, de nuestro trabajo es tratar de que todo lo que hacemos pueda ser utilizado por nuestra comunidad, ¿verdad? No solamente como un servicio, como una investigación básica, sino también pueda generar algún tipo de transferencia tecnológica. Bien, entonces, eh, volviendo a la ancestría, eh, ¿qué es la ancestría biogeográfica? Bueno, la ancestría biogeográfica eh, indica el origen de un individuo respecto de su región geográfica. Eh, y bueno, esto un poco surge luego de que se completara el proyecto Genoma Humano, ¿verdad? Porque entonces ahí es como que se dio por tierra el hecho de que había muchas razas, ¿verdad? Entonces hay una sola raza y lo que tenemos son diferentes etnias que pertenecen a diferentes regiones geográficas. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia del estudio de la ancestría biogeográfica y que de hecho muchos países están desarrollando sus propias bases de datos para poder tener estandarizados los tipos genéticos o genómicos de su población? Porque eso se aplica a la medicina, a las ciencias forenses, a la antropología, a cualquier otra ciencia biológica relacionada a la genética e incluso a las ciencias computacionales que como les mencioné al principio, hoy prácticamente son nuestros mejores amigos. Bueno, como les decía, el proyecto Genoma Humano, bueno, acá están las dos publicaciones que salen en el 2001 y que en el 2003 prácticamente se completa el 90 y algo por ciento de la secuencia del genoma humano, pero que recientemente, ¿verdad? Estamos recibiendo continuamente información acerca de que, bueno, que se terminó de secuenciar todo el cromosoma 22 completo, todo el cromosoma 21 completo, es decir, si bien en ese momento teníamos una secuencia prácticamente completa, como para tener idea de qué estaba dentro del genoma humano, y lo que previamente nosotros decíamos, bueno, esto es genoma sí, o ADN basura, hoy en día sabemos que no, que hay muchos sitios regulatorios dentro de eso que nosotros creíamos que era genoma basura, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es nuestra herramienta fundamental, digamos, para continuar con este proyecto de ancestría. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta en los tipos de herencia, en la parte de ancestría y después en la aplicación de lo que es la ancestría, son los tipos de herencia, o sea, cómo se hereda por vía paterna, por vía materna, la herencia autosómica. Entonces, la vía paterna, lo interesante es que el hombre hereda el cromosoma Y de sus ancestros exactamente igual a como los tenía. O sea, en la familia, en todos los hombres de una familia, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos comparten el mismo cromosoma Y.
con la excepción, lógicamente, de si hay alguna mutación de por medio, ¿verdad? Pero si no, si eso no ocurre, la herencia patrilínea es absolutamente lineal, se la hereda exactamente como tenía el antecesor. A diferencia de la herencia matrilineal, que es una herencia mitocondrial y que ya les voy a explicar en la próxima diapositiva, es una herencia que se hereda de la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que transmite la mitocondria a su descendencia. Entonces, bueno, lo vamos a ver porque nos vamos a centrar en esa, porque es en lo que nosotros hacemos para hacer los estudios de ancestría. También tenemos una herencia autosómica. La herencia autosómica vendría a ser la recombinación de todo el genoma y de cómo lo heredamos a nuestra descendencia, cómo se lo pasamos a la descendencia. Y hoy en día podemos utilizar el concepto de herencia étnica, que si pueden ver acá en este dibujo, lo que vemos es que, fíjense que la última persona en este familiograma, digamos, tiene componentes de la mamá y tiene componentes del papá que ya heredó dos componentes de su mamá y de su papá, que eran diferentes. ¿Eh? Y bueno, en eso básicamente es lo que se basa la ancestría. Y que, vuelvo a repetir, esto es lo que hoy nosotros podemos decir con certeza de que las razas no existen, de que es una sola raza y que tenemos diferentes etnias con diferentes componentes que fuimos heredando a lo largo de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con la mitocondria? Acá podemos ver entonces que la mitocondria tiene, fíjense, esta vendría a ser la célula, el óvulo, digamos, y acá tenemos las mitocondrias, y acá tenemos el espermatozoide. Y fíjense en la región del cuello del espermatozoide es donde se encuentra la mitocondria. Básicamente lo que ocurre es que la mitocondria en el espermatozoide lo que hace es ayudar a la movilidad del espermatozoide hasta que llega al óvulo y una vez que ingresa al óvulo, que sabemos que ingresa solo uno, en casos normales, ¿verdad? Se desprende de la cola y se desprende de la mitocondria. Entonces, por eso es que sabemos que la mitocondria se hereda de la madre y por eso podemos decir que la herencia mitocondrial es la herencia matrilineal o herencia materna. Esto no es absolutamente así porque se ha descubierto que también se pueden encontrar individuos con mitocondrias paternas, pero no es el caso común. Y entonces seguimos trabajando con la parte de ancestría, digamos, teniendo en cuenta que esto, considerando, digamos, como que es de ascendencia matrilineal, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa que ocurre en la mitocondria es la heteroplasmia, que quiere decir que de generación en generación, la mitocondria, primero que es el ADN mitocondrial, es un ADN que, que tiene una alta tasa de mutación, ¿sí? Entonces, cuando esa mitocondria se va transmitiendo de generación en generación, puede ir sufriendo mutaciones que son las que voy heredando a lo largo de generaciones y que es lo que va a hacer que yo pueda ubicar a esas personas en diferentes haplogrupos. ¿M? Y eso, de hecho, en eso consiste el estudio de la ancestría. Entonces, en este caso, en el dibujito también podemos ver que tenemos una mujer en rosado y el hombre en gris, y que la descendencia, fíjense que la mitocondria la heredan solo de la vía materna. Bien, y acá tenemos los diferentes haplogrupos mitocondriales. Sabemos que el hombre se originó en África hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, hoy en día el primer hombre sabemos que salió de África y acá en este gráfico podemos ver cuáles fueron los movimientos que tuvo a lo largo de los años. Fíjense que estamos hablando de una antigüedad de alrededor de 200.000 años hacia atrás y que el hombre sale de África hace aproximadamente 100.000 años. Y ahí empieza su viaje a lo largo de todo el mundo hasta llegar a nuestra región. Entonces, en este otro mapa, lo que podemos ver es la diversidad que va teniendo gracias a esos cambios que va sufriendo el genoma mitocondrial. Entonces, todos esos gráficos de torta, en esos gráficos de torta podemos ver la variabilidad y que se expresan en letras, ¿verdad? Entonces, los grupos que salieron de África inicialmente los denominábamos con la letra L, M y N. Y de ahí en más se fue diversificando a lo largo de toda su trayectoria
en su trayectoria, en su migración por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver cómo se fue moviendo a lo largo de los años, ¿verdad? O sea, dijimos que sale de África, bueno, hay diferentes versiones, ¿verdad? Acá dice 55.000 a 75.000 años atrás, pero en más o menos aproximadamente podemos decir que salió hace 100.000 años de África, que circula por Asia entre 40.000 y 70.000 años. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa es cuándo cruza este estrecho de Bering, que logra hacer gracias a las glaciaciones. O sea, en este gráfico podemos ver realmente lo inquieto que era el hombre, que seguimos siendo, de hecho, y cuándo ingresa a América, ¿verdad? O sea, ingresa entre 35.000 y 15.000 años atrás. ¿Y cuándo llega a América del Sur? Llega aproximadamente entre 8.000 y 10.000 años atrás. O sea, estamos hablando que nosotros somos una población muy, muy nueva, somos la población más joven de la Tierra. Entonces, acá tenemos los grupos mitocondriales eh, que se encontraron como en América y en Argentina. Hay bastantes trabajos, no tantos como en el resto del mundo. Por ejemplo, China e India son dos países que vienen trabajando mucho en su ancestría justamente por las aplicaciones posteriores que tiene, pero en los últimos 5 o 10 años, también en Argentina y en el resto de Sudamérica, han comenzado los grupos a trabajar en identificar cuáles son los haplogrupos mitocondriales que poblaron a cada una de estas regiones. Entonces, fíjense, acá tenemos cuáles son los haplogrupos predominantes que hay en Norteamérica, ¿verdad? Ingresando por el estrecho de Bering y que se fueron movilizando hasta el sur de América. Acá tenemos el componente argentino y chileno. Hay muchos trabajos en conjunto entre Argentina y Chile y de hecho este último cuadro, el que tiene el fondo celeste, en el fondo celeste se puede ver, por ejemplo, cuál es la composición de los haplogrupos de Neuquén. En Neuquén hay un grupo muy importante que trabaja en ancestría, que es el grupo que está en el Instituto CEMPAT, y bueno, tiene muchos trabajos publicados respecto de esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos hacer en el laboratorio? No teniendo en cuenta lo anterior, sino fue algo que, que lo propusimos, digamos, de entrada. O sea, cuando empezamos a trabajar con genética forense, dijimos, bueno, pero cómo está compuesta nuestra población? ¿Cómo es la población correntina? ¿Tenemos una base de datos? ¿No tenemos una base de datos? Y ahí entonces se fue generando la investigación bibliográfica de todo lo que les conté anteriormente, o sea, involucrarnos en el tema de cómo se originaban esos haplogrupos, quiénes llegaron y en qué momento de la historia del mundo se fueron moviendo todas esas poblaciones. Y bueno, yo quiero mencionar principalmente dos publicaciones, eh, esta que muestra, perdón, esta que muestra el mapa total de la Argentina. Es una publicación que salió el año pasado, en el 2023, y que corresponde a los estudios de un proyecto que se llama Poblar. El Grupo Poblar está compuesto por investigadores de casi toda la Argentina y tienen investigadores en cada región del país. Bueno, lamentablemente nuestro grupo no forma parte, pero bueno, digamos que también estamos un poco demorados en la publicación de los resultados. Entonces, a veces, como todos sabemos, la publicación, digamos, es contar a la comunidad científica lo que estamos haciendo y si no publicamos, difícilmente la comunidad pueda enterarse de lo que hacemos, ¿verdad? Aunque eso vaya a congresos y todo, pero lo más fácil es poder encontrar una publicación. Entonces, pero sí lo que quiero mencionar de ese grupo es que si bien tiene grupos clasificó grupos, haplogrupos mitocondriales y también autosómicos de casi toda la Argentina, en Corrientes tenemos un N igual a 6. Y si nos adentramos un poco más a la publicación, vemos que en realidad fue tomada de un solo sitio de Corrientes y de un banco de sangre. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que pensamos, digamos, previamente, ¿verdad? Y que en realidad nuestro trabajo se enfoca a eso, es decir, bueno, a ver, nosotros queremos hacer un muestreo poblacional que sea
representativo de toda la provincia de Corrientes, ¿cómo hacemos para que eso suceda, ¿verdad? Bien, y otro grupo que también es muy interesante, lo publicaron en la Universidad de La Plata, también tiene un N un poquito mayor, pero también ocurre lo mismo, o sea, sacaron muestras de un banco de sangre, que no está mal, o sea, no es una crítica, todo lo contrario, ¿verdad? Sino simplemente que los grupos están un poco acotados. El Grupo de La Plata tiene un trabajo similar al nuestro, es decir, que lo que hicieron fue buscar haplotipos mitocondriales y de cromosoma Y. ¿Por qué? Porque es un poco menos costoso, y porque la tecnología que hoy nos alcanza permite hacer eso con mayor facilidad. Y el grupo del Proyecto Poblar, que lo dirige el doctor Dopazo, ha hecho ya una secuenciación de genoma o de nucleótidos, o sea, de pequeñas variaciones que ocurren en el genoma humano y que les voy a contar más adelante que ya tenemos estandarizado, digamos, kits, por decir así, que nos permiten identificar grupos según las regiones geográficas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cómo iniciamos el trabajo? Al principio tuvimos que hacer una investigación histórica para saber dónde estábamos parados en Corrientes respecto de la inmigración, porque teníamos que decidir cuál iba a ser nuestro grupo control, cómo íbamos a dividir a Corrientes en las diferentes regiones, porque no podemos ir departamento por departamento a tomar muestras. Entonces, bueno, lo que hicimos fue esta investigación histórica, donde lo que vimos, por ejemplo, fueron las migraciones españolas, que no fue solamente durante la colonización, tuvimos diferentes corrientes migratorias de España posteriores a la colonización, tuvimos una gran influencia de pobladores franceses que vinieron en algún momento eh, de Europa, lógicamente, pero por el tipo de trabajo que ofrecía Corrientes, que era muy rural, ¿verdad? Tuvimos una gran inmigración de italianos y tuvimos también una muy gran inmigración de descendientes afroamericanos. Y nos hemos contactado con el grupo de afroamericanos principalmente porque realmente es un grupo que está muy interesado en participar en todo lo que sea la bioancestría geográfica y en participar en este proyecto, no solamente por involucrarse desde el punto de vista de sus ancestros, sino porque ellos están convencidos de que el conocimiento de todas las etnias que han poblado a la región contribuyen a todo lo que implica el desarrollo en la medicina y en la salud. Entonces, realmente es un grupo que nos ha colaborado muchísimo en todo lo que ha sido datos de tipo histórico. Bueno, acá también pueden ver estos dos libros que me parecieron interesantes y una de las personas que más nos ayudó en toda la elaboración de la parte histórica fue Fernando González Ascuaga, que nos dio muchísimos datos de cómo fue la inmigración en Corrientes. Realmente él tiene escrito varios libros y nos sirvió muchísimo para poder encarar la toma de muestras. Después hubieron inmigraciones posteriores dentro de Latinoamérica, que podemos ver acá en este mapa. Y bueno, todo eso contribuye entonces a que hoy Corrientes sea una población mestiza. Entonces, ¿cómo iniciamos? Dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra población control? También fue una charla que tuvimos con un médico, Hernán Fernández Céspedes. Yo no sé si él se va a acordar, pero bueno, él tiene cierta especialidad o le interesa mucho la parte eh, de análisis estadístico. Entonces nos sentamos con él a ver cómo podíamos establecer, digamos, una estadística para el muestreo. Y lo primero que nos dijo, ustedes tienen que tener una población control, que es lógico, ¿verdad? Pero hasta ese momento nosotros no teníamos claro qué de Corrientes íbamos a considerar una población control. Finalmente, después de mucho investigar y de charlar con muchos historiadores, eh, quedamos convencidos de que Loreto era una ciudad, digamos, un sitio, sí, una ciudad, una población en Corrientes,
que era la que tenía los pobladores originarios que menos se habían mezclado con el resto de la población. ¿Y eso por qué? O sea, es una población descendiente de guaraníes que vinieron y se instalaron en Corrientes y se instalaron en Loreto por la región geográfica en que se encuentra ubicada, y es que está rodeada de agua. Entonces, ellos venían huyendo de los bandeirantes desde Misiones y se instalan en Corrientes, en esa región, porque se encontraban totalmente protegidos por la geografía. Y bueno, y tuvo muchísima, o sea, muy poca mezcla con el resto de los habitantes de Corrientes. Entonces, por eso decidimos que esa iba a ser nuestra población control. Acá está, bueno, una foto de cuando fuimos a tomar la muestra. No, o sea, no es fácil porque para ir a cada uno de estos lugares, piensen ustedes que hay gente que por ahí no sabe hablar, no sabe leer, son poblaciones muy cerradas. Entonces tuvimos que contactar a personas referentes de cada lugar y que nos acompañe a todas estas familias para poder tomar las muestras. Pero realmente fue una experiencia hermosa porque conocimos familias increíbles, familias con problemas o con problemáticas que nosotros desconocíamos. Así que fue realmente el inicio, tanto el inicio como los resultados, fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Bueno, el reclutamiento de los voluntarios, como les conté, fue fundamental. Ya les voy a mostrar en los resultados cuáles fueron los diferentes departamentos y las diferentes poblaciones de donde tomamos las muestras. Esas muestras se obtienen con un hisopado de la boca, o sea, eso es algo muy poco invasivo, no implica una toma de muestra de sangre. Entonces, es un hisopado de la boca con un hisopo, ¿verdad? Que se toma por triplicado. Eso se puede secar al aire y de hecho se puede transportar y puede ser guardado durante mucho tiempo sin tener una conservación especial. Luego en el laboratorio lo que hacíamos es la extracción del ADN, y ese ADN mitocondrial, que lo pueden ver ahí señalizado con verde, es lo que tenemos acá al costado, ¿verdad? Es lo que podemos ver de ese genoma mitocondrial, que es un genoma que tiene aproximadamente 20.000 pares de bases, un poquito menos, y tiene alrededor de 30 genes. Todos los genes son codificantes en la mitocondria, y la mitocondria tiene una porción que se llama región control, que es la que nosotros estudiamos en esta parte del trabajo. Entonces, lo que hicimos fue analizar esas secuencias genómicas. Acá vemos el trabajo de laboratorio. Por supuesto, siempre las muestras están codificadas y hubo que, de hecho, verificar en un principio si esas muestras eh, estaban bien organizadas, o sea, si las familias a las que habíamos tomado, si teníamos los datos correctos. De lo contrario, lamentablemente tuvimos que eliminar muchas muestras porque no teníamos datos completos. Así que bueno, o sea, fue un trabajo arduo porque tuvimos que viajar al interior, tomar esas muestras, y después nos dimos cuenta de que muchas de las muestras por ahí no iban a servir para el trabajo posterior. Se obtuvo el material genético y acá podemos ver la secuenciación capilar en este equipo, que luego es, como les dije al comienzo, todo es transmitido a un ordenador que nos da la secuencia para poder comparar con una secuencia patrón, ¿verdad? Bien, entonces todo esto que les mostré previamente es lo que ocurre en el laboratorio, o sea, en la mesada, y posteriormente entonces nos trasladamos a la oficina donde pasamos la mayor parte del tiempo, porque acá lo que hacemos es organizar los datos que obtuvimos, ¿verdad? En ese secuenciador. Acá tenemos las dos secuencias. Fíjense que, por ejemplo, acá podemos ver donde tenemos variaciones. Pueden haber variaciones o no, ¿verdad? Pero eso es lo que determinamos. La metodología que usamos es de comparar esas secuencias que nosotros obtuvimos con una secuencia control, que es una secuencia de un genoma mitocondrial humano, que es la secuencia de referencia de Cambridge, y esa es la secuencia que se utiliza mundialmente, y utilizamos estos dos software para poder introducir toda nuestra secuencia, porque lógicamente, y por eso reitero tantas veces, a lo mejor la ayuda que nos da a nosotros la informática, la bioinformática, la computación y hoy en día la inteligencia artificial,
porque todo esto se hace en poco tiempo, o sea, en pocas horas yo puedo tener las variaciones de un genoma a otro, porque lo que hago es ingresar mi secuencia a esta base de datos, por ejemplo, o a esta otra base de datos de Mitomap, y entonces directamente ahí lo que hace el programa es armar un algoritmo que me ensamble esas dos secuencias para ver dónde están las variaciones y automáticamente me dice cuáles son esos grupos, esos haplogrupos mitocondriales a los que puede pertenecer esa secuencia. Entonces, volviendo al mapa de corrientes, estos fueron los departamentos donde pudimos tomar muestras. El departamento capital nos fue mucho más fácil, lógicamente, porque, bueno, porque vivimos acá y porque mucha gente se acercó al laboratorio a tomar muestra en reiteradas oportunidades. Y bueno, pero fueron estos 6, 7 departamentos donde pudimos obtener muestras. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos preliminarmente? Estos resultados estamos bueno, en proceso de publicación. Como bueno, todos los investigadores saben que la publicación tiene sus bemoles, ¿verdad? La traducción, la elección de la revista, etcétera. Así que bueno, estamos en eso. Pero bueno, en un total, acá lo que vamos a ver es que hicimos una selección de muestras para el linaje materno, es decir, lo que analizamos fue justamente la secuencia mitocondrial. Y las personas muestreadas fueron 120, pero aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 79 y fueron 36 a las que le pudimos asignar un haplogrupo mitocondrial. ¿M? Por diferentes motivos, o porque no, como les dije previamente, no pudimos enmarcar a ese grupo familiar, digamos, para continuar el trabajo, o porque probablemente hubo algún error técnico que no nos haya permitido encontrar la secuencia completa. Y bueno, que eso es algo lógico. Además, incluyó una puesta a punto tanto de la secuenciación como luego del análisis de los datos y del uso de las herramientas bioinformáticas. La edad de los participantes, fíjense que la mayoría son mayores de edad, sin embargo, después tomamos también muestras de chicos menores de edad con el consentimiento de los padres. Siempre todo esto, o sea, todas las muestras se toman con un consentimiento informado que queda en el laboratorio como respaldo. Esos niños se incluyeron después en los resultados y realmente hubo que hacer consultas porque la legislación respecto del uso de datos genómicos en el mundo y en la Argentina sobre todo es algo que está en pañales. O sea, nosotros estamos dando los primeros pasos respecto de lo que es la legislación de los datos genómicos. Bien, en el caso del linaje paterno, también fueron 120, pero en este caso solamente cumplieron los criterios 32 y se asignaron haplogrupos de cromosoma Y a 23 personas. La edad fue más o menos la misma y por el mismo motivo, porque en este caso no incluimos a los menores de 18 años. Bien, ¿qué es lo que acá lo que vamos a ver? Es que previamente al análisis que hicimos en el laboratorio, lo que hicimos fue consultar a las personas de dónde pensaban ellos que eran sus ascendientes, sus antecesores. Entonces, fíjense que podemos ver que la mayoría establecía que eran de origen americano y un poco menos de origen asiático. También había personas que no sabían. Y luego la observada, en el caso de la ancestría materna, coincide porque vemos que la ancestría americana era mayoritaria respecto de la euroasiática. Lo mismo sucedió con la ancestría paterna, ¿verdad? La ancestría informada y la observada eran relativamente similares. En este caso, lo que podemos ver en este gráfico es cuál era la procedencia, digamos, del participante, de dónde provenía la madre, la abuela y la bisabuela. Fíjese que incluso llegamos a tener a nivel de una tercera generación con una alta participación. En el caso de la ascendencia paterna fue un poco menos, llegábamos hasta el abuelo paterno, sin poder llegar, digamos. Bueno, y acá esto es lo interesante, digamos, y lo destacable del trabajo, y son los grupos, los haplogrupos mitocondriales que encontramos. Estos son los grupos totales en todos los departamentos testeados en la provincia de Corrientes. Entonces, en las centrías maternas, bueno, acá estos gráficos de Torda en realidad
Fíjense que tenemos un 100% acá, un 100% acá y un 5,56 porque estos dos gráficos fueron arreglados, digamos, de su porcentaje para que el total de 100, para que, digamos, para que tengan una idea de cómo, de qué era lo que habíamos encontrado respecto de cada una de las poblaciones. Bien, y esto es respecto del cromosoma Y, los haplogrupos del cromosoma Y. Podemos ver entonces que el mayoritario fue el RB1. En el caso del cromosoma Y es diferente al del cromosoma X. Fíjense que acá tenemos letras, que fue lo que les dije, que son las secuencias, digamos, que encontramos en la región control de la mitocondria. En el caso del cromosoma Y, lo que hacemos es un análisis de marcadores de cromosoma Y, y bueno, estos son los marcadores que se encontraron en mayor porcentaje. Bien, este es otro grupo, otro gráfico, perdón, que más o menos dice lo mismo, pero respecto de los diferentes departamentos que testeamos. Entonces, bueno, lógicamente en el departamento capital tiene sentido que encontremos la mayor variabilidad, porque sabemos que, bueno, que la migración de los departamentos del interior fluye hacia la capital y no a la inversa, ¿verdad? Entonces, por eso es excepto, bueno, en San Miguel, que encontramos, que es donde se encuentra Loreto, que encontramos esta variabilidad, pero justamente porque ese fue nuestra población control, esa fue nuestra población control. Bien, en el caso de la ancestría paterna, exactamente igual que lo que vimos con los gráficos de torta de la ancestría materna, también podemos ver cuál es la ascendencia americana. Americana me refiero, como les dije previamente, a que sus orígenes están hasta la tercera generación por lo menos, son descendientes americanos, y el resto euroasiático. Bien, exactamente lo mismo para el cromosoma Y, teniendo en cuenta los diferentes departamentos. Bien, entonces, ¿cuál es la aplicación? Una de las aplicaciones que yo quiero destacar respecto del trabajo de ancestría. Nosotros trabajamos en genética forense, como bien presentó la doctora Leiva, nos dedicamos al área forense y también al área oncológica, pero en las ciencias forenses es importantísimo tener una base de datos donde podamos registrar todos esos grupos, esos haplogrupos, esos haplotipos para poder comparar después en cada uno de los casos que se nos presentan en el laboratorio. Argentina cuenta con una base de datos que es la base nacional GENIS, que se la inauguró el año pasado, pero es un software que ya empezó a trabajar hace más de 10 años, gracias a la colaboración de todos los centros de todas las provincias. Y bueno, y lo que hace es guardar toda la información de todos los laboratorios que trabajan en genética forense para poder luego hacer cruzamientos en caso de encontrar perpetradores, que serían acusados de, sobre todo, de abusos, de delitos contra la integridad sexual. Eso es hoy en día para lo cual para lo cual se comparten los datos en ese registro nacional, ¿verdad? Internacionalmente existe el CODIS, que es una base de datos que la utilizan todos los países y donde también es importante, ¿verdad?, poder corroborar o poder comparar los datos de las diferentes, de los diferentes grupos. Este recuadro que tenemos en el medio es nuestro inicio de creación de una base de datos del cromosoma Y. O sea, en Corrientes todavía no contamos con base de datos. Nosotros estamos armando, el cromosoma Y es un poco más fácil porque son menos los marcadores y porque, bueno, en general es menos la cantidad de gente también que lo aporta. Y respecto de la ancestría, en la ciencia forense cada vez se está utilizando más la comparación con bases de datos que son privadas, aunque eso, bueno, tiene su controversia. Bueno, me voy a apurar porque me parece que estoy fuera de tiempo, pero bueno, mostrarles cómo muchos casos, por ejemplo, se pudieron resolver gracias a la utilización de la ancestría. Fíjense cómo también hay programas en los cuales se pueden ver los atributos, como el color de ojo, el color de pelo, de las personas que están implicadas en delitos. Casos como, por ejemplo, en Italia, el de Yara Gambiasio, el de Lona Chomlales, no les voy a contar porque, bueno, seguramente lo habrán visto en las noticias, el caso mismo de Loan, acá en Corrientes, todo eso se utiliza, muchas de estas herramientas para poder llegar
a, a los perpetradores, ¿verdad? Bien, esta sería la forma en que uno puede detectarlo, en este caso es con la secuenciación NGS, ¿verdad? Y acá se arma el familiograma para poder llegar, como se llegó en estos dos casos, sobre todo en el caso de Lola y en el caso de Yara, cómo se llegó a descubrir ¿cómo se llama? Al imputado, gracias a esos datos que se encontraban en las bases de datos. Bien, y entonces también una aplicación futura que nosotros estamos iniciando en el laboratorio es en medicina. Hay muchas enfermedades que se relacionan con la ancestría y eso se debe a que tiene que ver con la mitocondria, enfermedades que se transmiten por vía materna, por la mitocondria, y que en Argentina está muy poco desarrollado. De hecho, hay un solo grupo que se dedica a lo que es la variabilidad genética de la mitocondria. No tenemos tampoco patrones locales, mucho de lo que nosotros utilizamos son patrones europeos, americanos, y bueno, y nuestros principales ayudantes, como le decía, son la inteligencia artificial y las ciencias computacionales. Bueno, les agradezco muchísimo la participación y quiero agradecer a todo mi grupo del laboratorio, que bueno, que sin ellas realmente no, son todas mujeres, sin ellas no sería posible, ¿verdad? El arduo trabajo que hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carla, por la pasión que le pones a este trabajo. Los entendemos que nos quieren explicar, lamentablemente el tiempo es finito, Sí. y la gente ha realmente felicitado tu disertación. Después les mando capturas para que vean el cariño y el reconocimiento de la gente para esto. Así que bueno, muchísimas gracias por disertar y también por el trabajo que haces, ¿no? Pionero, por lo que nos transmitís en varios de los aspectos, ¿no? Pionero para la región y en cierto modo también para el país. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias.